Claro. en realidad hay muchas más muertes por diabetes como causa de base, digamos, que por cáncer. Y que VIH es más grave que el VIH. Y vos decís a alguien que tiene cáncer o que tiene HIV y parece que se le termina el Sí, mundo. y diabetes no. Diabetes y tengo que dejar de Bueno, comer. sí. Hola a todos, bienvenidos. Bueno, estamos en el último episodio de esta temporada en la que, si se ponen a ver un poco los capítulos anteriores, estuvimos charlando de varios tipos de dietas distintas. Hablamos de la dieta keto, de dieta para celíacos, libres de gluten, del método que utilizamos nosotros en Nutres, que es una dieta integral. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que implican las dietas para personas que están diagnosticadas con diabetes. Bueno, y obviamente todo lo que eso influye, ¿no? Un diagnóstico en la vida de una persona. Así que bueno, no sé si por ahí, G, nos querés empezar a contar que sos especialista en el tema. Sí, en realidad primero entender de qué se trata la diabetes y que hay múltiples tipos de diabetes. Los más frecuentes es la diabetes tipo 1, tipo 2. Muchos te preguntan, ¿yo qué tipo de diabetes tengo? ¿Tipo 1, tipo 2? Bueno, estos son los más frecuentes. También hay algunos tipos de diabetes que son más genéticos y a veces se encuentra un mix entre el 1 y el 2 cuando hay un paciente con diabetes tipo 1 y sobrepeso y muchas veces hay insulinoresistencia. Claro. En la diabetes tipo 1 hay autoinmunidad, como hablamos en el episodio de celiaquía, donde hay una autoinmunidad a nivel intestinal. En este caso hay autoinmunidad contra las células beta del páncreas, que es la célula que se ocupa de generar la insulina, de formar la insulina. Entonces hay como un ataque de estos anticuerpos contra esta célula y esta célula va desapareciendo. En el caso de la diabetes tipo 1, la desaparición es muy brusca, generalmente se da en chicos, son personas muy jóvenes, y después hay una diabetes que es autoinmune, que se le llama latente del adulto porque aparece más tardíamente, que también hay destrucción de la célula beta, pero de manera más lenta. Entonces se puede ir como al principio se puede confundir con una diabetes tipo 2 porque la aparición no es tan brusca. Generalmente en la diabetes tipo 1 la aparición es de un momento a otro. La persona baja de peso de golpe, capaz que en una semana pierde 10 kilos, se deshidrata, a veces empieza con dolor abdominal, vómitos, un aliento como muy rancio, que puede ser una cetosis. Muchas veces terminan internados en terapia intensiva para compensar esto. En la diabetes tipo 2 tiene otra base. También hay una dificultad en el páncreas de generar la cantidad de insulina necesaria para mantener una glucemia normal, pero en este caso se da más porque la grasa, sobre todo que está metida en las vísceras, se llama grasa visceral, que es la que se mete en el hígado, alrededor del páncreas, etcétera, generan una resistencia a nivel del receptor de insulina, por lo tanto no puede manejar correctamente las glucemias, pero tiene insulina en su organismo, no es necesario al principio inyectarlo. En el caso de la diabetes tipo 1 sí o sí se necesita inyectar de manera externa la insulina porque no la produce, pero en la diabetes tipo 2 hay insulina dando vueltas, pero la función no es la adecuada. Okay. Entonces nada, esas son las dos grandes diferencias entre una y otra. ¿Y lo que es la dieta es lo mismo para tipo 1, tipo 2? ¿Varía? Una es más estricta que la otra. Una está más regularizada. Por lo general, cuando uno tiene diabetes tipo 1, que es insulino dependiente, va a depender y organizar un plan de comidas de acuerdo a la medicación. En cambio, en una diabetes tipo 2 puede ir con pautas más generales y no tan estrictas, pero sin embargo la dieta es controlada en hidratos de carbono, que eso es para las dos, digamos. Tanto la dieta como la actividad física en cualquier tipo de diabetes es fundamental para que el tratamiento funcione. Porque por más que vos te inyectes insulina, porque incluso puede pasar que en la diabetes tipo 2 que progresa, muchas veces termina usando insulina también. Sea el tratamiento que sea que vos uses desde el punto de vista farmacológico, que ahora por suerte tenemos un abanico enorme de fármacos que podemos usar y que generalmente, y si las prepagas y las obras sociales lo permiten, vamos adecuándolo de acuerdo al requerimiento de cada paciente y a la situación de cada paciente, pero sin
tener un hábito alimentario saludable, como lo No que se venimos puede. hablando para Claro. cualquier persona que quiere descender de peso, ¿no? Pero si uno tiene un hábito saludable alimentario, yo le puedo poner la farmacia entera encima que va a andar mal. Claro. Depende mucho, digamos, entonces de la decisión y de la predisposición de la persona La a la hora de alimentación elegir. es fundamental. Y la actividad física También. Porque el músculo, cuando se hace actividad física, digamos, el músculo consume glucosa naturalmente cuando estamos sentados para mantener el tono de... No La por una postura, frase, sí. plancito, para mantener el tono, necesitamos de la glucosa que entra al músculo. Y eso lo hace vía insulínica, o sea, ahí necesitamos la insulina para mantener el tono. Claro. Pero cuando hacemos actividad física, el requerimiento es tan alto de la glucosa del músculo para poder contraerse, Claro. que necesita otra vía de ingreso. Entonces tiene una vía diferente, diferente a la insulina, para donde entra la glucosa en el músculo, y ahí hay un consumo mayor Claro. de glucosa sin forzar el páncreas. Por lo tanto, eso ayuda a bajar la glucemia. Eso es súper interesante porque por ahí las personas no tienen tanto en cuenta, ¿no? Dicen, bueno, pero yo ya como bien, ¿para qué también sumar actividad física o lo que sea, ¿no? Porque es re beneficioso. Claro, sí, es fundamental para el Además tratamiento. de que hacemos masa muscular, entonces Claro. mientras estamos quietos también Gastamos generamos energía, mayor sobre consumo. todo en la diabetes tipo 2, que por lo general Claro. está asociada con un sobrepeso, siempre el aumento de la masa muscular es beneficioso. Así que Ni sí. hablar. Exactamente. Sí, sí, Bien. sí. Bien, y como decíamos recién, es fundamental el manejo de los hidratos de carbono, que es el grupo de alimentos que más controlado el paciente diabético tiene que tener. Hay una porción delimitada tanto en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda y en la cena. No hay que exagerar y sacar los hidratos de carbono, son fundamentales para el funcionamiento del organismo, es la principal fuente de energía del cuerpo, pero hay que controlar tanto la frecuencia como la cantidad como la calidad. Siempre es recomendable el hidrato de carbono acompañado de fibra, un hidrato de carbono de mayor calidad. Entonces siempre decimos, bueno, a la hora de consumir harinas, ¿cuál es la mejor, la más beneficiosa? Bueno, evitar las harinas refinadas por eso mismo, porque tienen menos aporte de fibra. Entonces buscar quizás harinas más integrales o granos enteros, ¿sí? Reducir al máximo posible el consumo de azúcar refinada. Claro, eso te iba a preguntar, Magda, porque en general antes por ahí lo que se creía que el diabético no podía consumir azúcar y ya está. No. Y creo que por ahí, bueno, obviamente, ¿no? Desde la falta de información y todo, pero es como lo que más se escucha en la calle cotidianamente. Claro, sí. Y por ahí no hay tanta conciencia de esto de los carbohidratos, más allá de que una persona que esté atendida, obviamente el profesional se lo explicará, pero como en la conversación general por ahí es, bueno, diabético no consume azúcar y lo que No. sea light y ya está. No, y va más allá de eso, Claro. y entiendo que genera confusión o no es tan fácil de comprender, pero hay diferentes tipos de hidratos de carbono. Hidratos Claro. de carbono complejos e hidratos de carbono simples. Cuando uno se refiere a la típica azúcar que uno encuentra en la gaseosa o en el azúcar de mesa refinada, Claro. es el azúcar simple, de absorción rápida. Pero también está el hidrato de carbono complejo que lo encontramos en los cereales, en las harinas, en el almidón, por así decirlo. A veces la gente asocia más fácilmente la papa con el almidón. Bueno, Claro. eso también es hidrato de carbono y hay que contemplarlo y cuidarse también a través de eso. Entonces es el grupo de hidratos de carbono completo. Por eso es fundamental, como siempre decimos, que vayan a un nutricionista, a un diabetólogo, que explique bien y poder identificar dónde están los hidratos de carbono para que no se escape por ningún espacio, ¿no? Que Sí, no como llegue- tener también como conciencia de cuáles son, ¿no? De cada grupo Sí. de hidratos de carbono, de cómo combinarlos, esto que decís, cómo porque- combinarlos cómo también es mejorar. fundamental. Cómo mejorar la cocción. porque También. a veces eso también te modifica. O sea, Hay no es lo muchas mismo comer estrategias. una papa pisada en puré, que parece lo mismo que te metas un caramelo en la boca, digo yo, Claro. porque el almidón está totalmente desgranado y pisado, que comer una papa que la hiciste el día anterior, Que o se las noches enfrió. antes, que se enfrió, Claro. que ahí Sí, el todos almidón esos se trucos. contrae, claro, Claro, el que está impacto buenísimo. sobre la glucemia va a ser totalmente distinto. Sí. Claro. Que además es sumamente importante, sobre todo en la diabetes tipo 2, en donde todavía tenés célula beta que produce insulina. La célula beta es la célula que produce la insulina, que se va desgastando con la glucemia alta. La glucemia alta es, cuando vos tenés el azúcar alto, es tóxico para el páncreas. Claro. Genera lo que llama glucotoxicidad. Y eso va haciendo que el desgaste y la pérdida de célula beta se acelere.
Entonces, una de las cosas que nosotros pretendemos cuando nosotros hacemos un diagnóstico de una diabetes tipo 2 es justamente proteger lo más posible esas células beta que la persona tiene para no necesitar poner insulina por afuera, que nunca llegamos a la función adecuada tal cual como la tenemos nosotros cuando La fisiológica, la producimos nosotros y pasa por el hígado cuando tiene que pasar. Claro. Cuando uno lo usa externo, primero impregnás el cuerpo y después entra. Entonces, siempre tratamos de proteger nuestra propia producción de célula beta, de insulina. Y eso lo logramos manteniendo las glucemias bajas, Claro. para no intoxicar esa célula, que se acelere el proceso. Eso te iba a preguntar, o sea, cuando viene un paciente con glucemia alta, ¿no? En el análisis, directamente se da un diagnóstico, no se regula con alimentación y actividad física y después se ve cómo evoluciona. ¿Cómo es ese proceso? No, depende. Si es un paciente que viene con los síntomas que yo describí primero, pérdida de peso, con mucha sed y que va mucho a hacer pis, se levanta capaz que 8 veces al baño a la noche, no sé qué, viene con una glucemia de 200, ya está, el diagnóstico está hecho. Está hecho. Incluso es hasta al azar. Pero si una persona viene, el diagnóstico de diabetes se hace con una glucemia, con 2 glucemias en realidad, de 126 en ayunas o más. Tiene que haber 2 glucemias que se repitan, Claro, que tengan 126 o más. Y además hay otro estudio que se hace, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que la suelen hacer en las embarazadas. Sí, la hice hace poquito. Bueno, que te sacan sangre en ayunas, te dan a tomar glucosa, que son 75 gramos en 375 mililitros de agua, al natural. Tiene que ser así, la técnica está aprobada así, a veces algunos le ponen limón, bueno, eso está mal la técnica. Y a las 2 horas, después de haberte quedado esas 2 horas quieto en reposo, te vuelven a sacar sangre. Si a las 2 horas la glucemia es de 200 o más, se hace diagnóstico. Claro. Hay un intermedio que se llama prediabetes, que hay cuando la glucemia está entre 140 y 200 ahí en la poscarga, que ahí se llama prediabetes. Y si además tiene una glucemia entre 100 y 126, también se habla de que es una glucemia alterada en ayunas, también podría estar en prediabetes. ¿Y en esos casos? En esos casos el tratamiento es muy parecido. No se usa, en muchos casos no se usa fármaco, hay que ver el caso en particular. Claro, en particular. Generalmente aquel que tiene después de la carga, que está muy cerquita del 200 y por ahí tiene más sobrepeso, y eso por ahí se puede ayudar con una metformina, pero no siempre está indicada la metformina, siempre está indicada la actividad física. Y ahí me llegan todos a mí. Claro. Es la última chance que me dio Gisela. Es la última chance. Sí. Me da risa además porque el médico o el doctor es como, bueno, me puso el ultimátum y es hasta acá, y en realidad, bueno, esto también de ser conscientes de que es nuestro propio cuerpo, ¿no? Sí, Porque más allá de que uno obviamente lo dice en chiste, pero es, bueno, tengo que hacer porque me lo dice el médico, el doctor, quien sea. No, en realidad está bueno esto, poder ser conscientes de que hay una señal, una alerta ahí que se prende, que necesitamos hacer las cosas bien, digamos, también para prevenir o revertir en cierto modo. Yo creo que la gente no es consciente de la gravedad que tiene la diabetes. No, bueno, Yo creo que la gente de vuelta no es es consciente. un diagnóstico común de alguna manera, entonces Pero se altera naturaliza absolutamente todo. a todo el cuerpo. Claro. Empieza a disfuncionar absolutamente todo. Claro. Y la gente creo que a veces no es consciente, o yo lo veo y me asusta en el consultorio y digo, no tenés noción. En realidad hay muchas más muertes por diabetes como causa de base, digamos, que por cáncer. Y la Y gente que vos VIH, decís, ¿es tiene- más grave? que el VIH. Y vos decís a alguien que tiene cáncer o que tiene HIV, y parece que se le termina el Sí, mundo. y diabetes no. Diabetes, y tengo que Bueno, dejar de tengo comer que hacer dieta, claro. sí. Oh, todo el mundo, como si como- fuese un favor hacia el médico de que me manda a hacer actividad física Claro. y a comer mejor. Claro. Por eso digo, a veces uno o la población no es consciente de la gravedad del asunto. Sí. Sí, por eso tenemos que ser muy claros cuando uno da la información, ¿no? Es decir, bueno, esto Claro. depende. Y si vos lográs encontrar un paciente en prediabetes, estás todavía como A con tiempo. muchas herramientas. Sí, claro, eso es Porque clave. En algunos casos puede pasar que nunca aparezca la diabetes si haces las cosas bien y sostenés por ahí. Porque para que aparezca diabetes también tiene que haber un déficit de función de célula beta de más del 50%. Entonces por ahí vos recuperás
células que todavía están como atontadas y nunca aparece la diabetes si lográs mantener una buena Claro. calidad de vida, o en el caso de que tu genética por ahí sea muy fuerte, la disparás para adelante muchos Claro. años. Y no es lo mismo tener un diagnóstico de diabetes a los 30 o a los 35 que a los 70. No, Claro. La realidad es que no es lo mismo, porque vos, la glucosa alta desgasta, Claro. genera lesiones a nivel de las arterias, de las arteriolas, a nivel renal, a nivel de los Todo. ojos, a nivel ¿Qué zafa? cardíaco. Sí, y otras enfermedades, otras complicaciones, cuando uno tiene diabetes también entiendo que se agravan un poco más. Sí, ¿no? Como y la recuperación. La recuperación, bueno, se habla mucho de la cicatrización en heridas, como un montón de cuestiones que siempre son como más graves o se agravan cuando uno tiene este diagnóstico. Sí. Totalmente. Así que sí, es súper importante que ante la mínima sospecha o si hay factores de riesgo, los factores de riesgo son tener algún familiar directo con diabetes o tener mucho sobrepeso, son factores de riesgo puede tener triglicéridos altos, o sea, tener Claro. algunas otras asociaciones de enfermedades metabólicas te dan más riesgo de una diabetes, sobre todo diabetes tipo 2. Tratar de hacer controles anuales, Sí, por lo regulares. menos regulares, como para detectarla tempranamente y poder actuar en consecuencia. Lo ideal es prevenirlo teniendo una buena Sí, calidad de ni vida, hablar. tratar de evitar llegar a eso, pero en el caso de que vos tengas la genética que no la podés cambiar, Claro. hacer un control anual para buscar a ver Sí, trabajar en el ambiente, ¿no? Esto que vos decís, o sea, la genética no lo podemos evitar, pero sí podemos modificar nuestro ambiente, nuestro día a día, ¿no? Y mejorar de esa forma también la calidad de vida. Totalmente. Bueno, eso es todo entonces por hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido este episodio. Como siempre, si hay dudas o temas que les interesen charlar, que quieran sugerirnos, nos los dejan en comentarios que siempre los estamos leyendo. Y gracias por participar de este episodio también y escucharnos desde el otro lado. Nos vemos. Adiós.